Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, y en nuestro otro canal UNBJ Televisión, contenido digital para toda la familia. Y este es el canal de Teoterapias, predicaciones de la palabra profética. Yo soy Pati Ramos y les saludo y envío desde aquí Shalom, Shalom para todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, a las nuevas suscriptoras que llegan a nuestros canales. Gracias por compartir, por comentar, por darle me gusta, like, por suscribirte y por estar atento a todos nuestros contenidos que hacemos con mucho amor para todos ustedes. Qué bendición iniciar 2023, el año del perfeccionamiento ministerial para las iglesias, para los servidores y para todas las personas que quieran seguir y servir al camino de Dios. Este es el año donde Dios va a limpiar esos ministerios, esas iglesias, esas congregaciones, esas comunidades y esos grupos cristianos y religiosos. Qué lindo nuevamente estar aquí para impartir la segunda parte de la prédica 2023, año del perfeccionamiento de iglesias y ministerios. Recuerda que aquí abajo te dejo los enlaces azules para que tú ubiques la primera parte y con esta segunda parte ya tengas una idea redonda de todo el tema. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome mucha guianza, mucha sabiduría, mucho poder, mucha inteligencia divina para poder ministrar esta palabra. Padre eterno, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das. Gracias por esta atmósfera, límpiala, limpia los medios de comunicación, limpia nuestros equipos, limpia a las personas que trabajan con nosotros, limpia la atmósfera y alrededor a las personas que están presentes en medio de esta grabación. Ayúdanos, Abba Padre, a ser de bendición para el pueblo tuyo y que este año 2023 tu gloria resplandezca sobre mi hijo Ezequiel Isaías, sobre mí, sobre mi familia, sobre mi hijo que también mayor tú lo tienes para un ministerio. Y gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que harás. Gracias porque tú eres la fuerza de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias por todo lo que me has dado y poder estar saludable y aquí nuevamente en el 2023 con todas estas personas lindas que quieren cambiar, transformarse, madurar y aprender de la palabra de Dios. Te pido que me des ciencia y sabiduría y que solamente el Espíritu Santo guíe mis palabras. Yo menguo para que seas tú creciendo en mí. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos hoy a empezar a ministrar esta palabra con poder. Segunda parte, 2023, el tiempo de madurar, perfeccionamiento ministerial. Vamos a basar esta palabra en Nehemías capítulo 2, que es la continuación de Nehemías, que ya lo habíamos visto en la primera parte. Vamos a ver a 1 Corintios 14, 20. También vamos a ver a Nehemías capítulo 13. La vamos a complementar también. Y vamos a continuar dando lo que el Espíritu Santo fluya. La palabra madurez o perfección o perfecto significa maduro, significa aprobado, significa apto, significa una persona. Cuando hablamos de una persona perfecta o cuando hablamos algo es perfecto, significa aprobado, maduro, apto. Y cuando nosotros decimos que vamos a servir al Señor Jesucristo, obviamente lo tenemos que hacer con madurez, con aptitud, con aprobación de Dios y con aprobación también para estar en un llamamiento tan santo que es servirle a Dios, porque esto que hacemos o esto que yo hago, por ejemplo, lo hago con muchísimo respeto y creo que toda la audiencia que lleva años siguiéndome, no solamente aquí en este canal, sino en el anterior canal de Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC en YouTube, siempre he tratado de, no es que sea perfecta, he querido hacer las cosas del agrado del Eterno, como a Él le gustan, y he tratado de mantener una línea donde no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que permanezca siempre en una línea con mucho respeto a la predicación de la palabra. Y eso también viene porque yo fui formada para el ministerio. Ustedes saben que uno tiene que ser formado para el ministerio,
como cuando Pablo le dijo a Timoteo que fuera soldado aprobado. ¿Qué significa? Que estuviera apto, maduro, perfeccionado en la obra del ministerio, o que se preparara antes para servir. Lo mismo que hizo el profeta Samuel, se preparó antes de servir. Que hizo el Señor Jesucristo, se preparó antes de servir en público, 40 días, 40 noches en el desierto, en un ayuno, para prepararse, para estar frente a la gente y poder superar todas esas dificultades y ataques que le vinieron después al Señor Jesucristo en su ministerio. También Saulo, que luego su nombre fue cambiado a Pablo, él también tuvo que pasar perfeccionamiento y aptitudes y maduración para estar en el ministerio. Entonces todos nosotros también tenemos que pasar procesos de maduración, de aptitudes y de perfeccionamiento ministerial. Así que por eso es importante. Alguien me preguntaba que si era bueno estudiar teología, que para qué. Yo soy teóloga pastoral, me gradué, tengo mi título para poder ejercer el ministerio, y personas me decían, pero ¿para qué? Es que a Dios no es necesario estudiarlo, ¿para qué necesita uno un título? Pero la Biblia dice que buscamos o trata de ser un soldado aprobado, que significa que la persona estuviera madura, estuviera apta, estuviera perfeccionada para ejercer un llamado o un servicio para Dios. Entonces esa persona me decía que no era necesario, pero sí es necesario, porque todos los que le sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento tuvieron que ser procesados, tuvieron que pasar por muchas pruebas para sentir la presencia de Dios y ser competentes a poder enfrentar un ministerio, porque cuando uno está enfrente de un público y fuera del público, uno tiene que pasar muchas pruebas, no solamente a solas, sino en público o con la gente, para poder también Dios probar que nuestro corazón realmente es sincero y es un corazón que tiene la madurez y el perfeccionamiento divino para que Él nos use. No es bueno servir si no has sido procesado, si no has sido cambiado, si no has sido transformado, si no has renunciado al pecado, si tienes ataduras, si tienes vicios. No es bueno que sirvas en nada de la iglesia, porque vas a contaminar lo que toques y lo que hagas. Entonces es bueno que nosotros, como un soldado, se tiene que preparar un tiempo largo para estar apto para ir a la guerra. Nosotros también somos soldados de Jesucristo y nos tenemos que preparar para estar aptos para ir al ministerio o para ejercer o desarrollar un llamado. ¿Qué es un ministerio? Un servicio para Dios. Dios llama a algunos. Todos fuimos llamados a evangelizar, a hablarles a otros del evangelio, de la palabra de Dios, pero no todos fueron llamados a estar enfrente de un público, de unas cámaras o en un púlpito. No muchos fueron llamados a ser pastores, no muchos fueron llamados a ser profetas, sino que Dios, el Eterno, a cada uno le repartió como Él quiso habilidades y talentos. Talentos son habilidades y dones son regalos de Dios. Así que nosotros no peleamos ni competimos contra nadie, sino que nuestra propia competencia es con nosotros mismos para poder vencer esas cosas que muchas veces nos atan y nos impiden caminar hacia adelante. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor dice, sed santos porque yo soy santos. Y muchas personas dicen, no necesitamos tanto. He escuchado personas que me han dicho, Pati, no necesitas esforzarte tanto en la vida cristiana, Dios conoce tu corazón, tú sola puedes ser tu propia iglesia, tú sola puedes tener una relación con Dios, no necesitas ir a la iglesia a congregarte, tú eres una servidora de Dios, tienes tu propio ministerio, pero nosotros tenemos que estar sujetos a la cabeza que es Cristo, es nuestra cabeza, y todos tenemos que estar bajo un encabezamiento espiritual, es decir, bajo una obediencia. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser maduros, porque muchas personas ya
debiendo ser maestros, todavía son niños que necesitan que les estén enseñando una y otra vez las mismas cosas y no avanzan. Hay personas que tú las ves en la iglesia, llevan 10 y 15 años y no han avanzado, no han madurado, no han caminado, se han quedado en una silla, en la misma condición que llegaron, no han transformado su corazón, no han cambiado, no le han entregado realmente su corazón a Jesucristo. Tienen una religión, pero no tienen una relación. Una religión es un ritual, una relación es una amistad, un compartir con el Eterno. En 1 Corintios 14:20, vayamos a la palabra. Gracias al Espíritu Santo por producciones que nos han colaborado para que estas predicaciones del 2023 salgan muy lindas y estén muy bonitas. Entonces, en 1 Corintios 14:20, vayamos allá. La palabra de Dios dice: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Dios dice en la Biblia: le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros y en idiomas desconocidos, pero ni así me harán caso. Entonces, ¿qué dice acá? Que nosotros tenemos que ser las capacidades más importantes. Estoy en el Corintios capítulo 14, 1 de Corintios. Entonces dice que hermanos en Cristo sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Es decir, ¿qué es un niño? Un niño no tiene maldad. Un niño no está pensando en hacer lo malo. Un niño cree la palabra. Un niño, si uno le habla de Dios, el niño cree. Entonces la palabra de Dios dice que seamos como niños que son inocentes, sin maldad, sin pecado, sin deseos de hacer lo malo, sin deseos de hacer las cosas haciéndole daño a la gente. Los niños son muy lindos. Los niños, yo me quedo mirando a los niños y los niños son hermosos porque ellos son inocentes, o sea, ellos no tienen maldad. La maldad se los ponen los adultos y otros niños más grandes les enseñan a los más pequeños a cometer, digamos, ya pecados y les enseñan y los guían por otros caminos, pero los niños desde que nacen son puros. El ser humano adulto es el que daña al niño. Y otros niños más grandes son los que dañan a los más pequeños, pero depende de ti si te dejas contaminar con las cosas que ves, con las cosas que oyes, con las cosas que haces. Eso es una decisión muy personal de cada uno de nosotros, y dice que seamos como niños en la inocencia, en la virginidad espiritual, en la virginidad mental, en los ojos, que los ojos sean puros para mirar cosas, los oídos puros, la boca pura, para hablar las cosas adecuadas que le agradan a Dios, para ver lo que debemos ver que sea adecuado y escuchar cosas adecuadas, en esa inocencia. Pero en cuanto a la madurez, habla de que no seamos niños infantiles, porque un niño no puede administrar nada. Un niño no tiene la capacidad de manejar dinero, manejar un ministerio, manejar público, manejar ningún tipo de responsabilidades, porque el niño todavía es frágil y no tiene esa capacidad de madurez. La madurez es una perfección, la madurez es una actitud, la madurez es una aprobación, y por eso es que uno, cuando ve que una persona no está apta o no es madura, no la puede poner a servir en nada. Es un error grande, y yo ya les he contado en mi propio testimonio personal, que se los he contado varias veces en diferentes prédicas. A mí me gusta ser abierta, transparente y sin ningún tipo de tapujos, porque hay gente que le gusta mucho la apariencia y tratar de quedar muy bien ante la gente y nunca exponer sus errores, ni los que cometió, ni muchas cosas, porque quieren mantener una apariencia impecable ante el público para que no los desaprueben. Pero a mí, en mi caso personal, como ya pasé la etapa de que me aprueben o no me aprueben, que guste o no guste, yo ya pasé la etapa donde ya a mí no me importa qué dirán, y ni me interesa si me aprueban o me desaprueban. A mí eso ya no es parte de mis preocupaciones, o sea, yo esa parte ya la superé. Y hay algunas cosas que uno dice, la gente las aprueba, otras las desaprueba, pero cada uno verá qué hace con esa información. El hecho es que cuando ya uno dice ciertas cosas, las confiesa, sí, es más libre. Entonces les había dicho que en mi propio caso personal en el ministerio,
yo cometí antes en el otro ministerio que tuve muchísimos errores, cantidades, malas decisiones. Y hoy quiero ser puntual al hablar de algo que el Eterno me ha puesto en mi corazón. Voy a remojar aquí un poquito, me traje un tinto que es muy rico. Cheers. Está muy rico. Entonces, en mi propio caso personal, ¿qué les puedo contar? Pero eso es cuando ya uno maduro, que ya lo entiende. Cuando uno madura, uno ya entiende esos errores y aclara su mente y uno reconoce, ay, yo me equivoqué en tal cosa, yo no debería haber dicho eso, no debería haber hecho aquello. Ya lo hice, no hay nada que hacer. Pero a mí, en lo personal, me sirvió de experiencia para más adelante ayudar a otras personas que quieren emprender un ministerio y ayudarles a que ellos y ellas no cometan esos errores. Ustedes saben que yo dirijo grupos donde enseño la palabra de Dios y muchas veces personas me preguntan cosas como por ejemplo si nosotros podemos asignar un llamado desde el púlpito y escoger a la persona así, ay, tú eres tal cosa, tú tal cosa. Eso realmente es como una irresponsabilidad, porque ese llamado se lo da a la persona, Dios o el Eterno se lo da a cada persona. Y la persona lo que tiene que hacer es buscar si está ese llamado en su corazón y lo siente y vibra con ese llamado y le gusta. Porque, por ejemplo, a veces hemos puesto personas en el evangelismo y les hemos dicho, tú eres evangelista, y la persona realmente no le gusta evangelizar, no le gusta hablar de la palabra de Dios, le gusta enseñar o le gusta otro tipo de servicio como orar por los demás, interceder por los demás, ayudar a los demás, ofrendar a los demás, o le gusta hacer los oficios en la iglesia o en la comunidad o otras cosas, pero no le gusta ir a las calles a hablarle a nadie de la palabra, porque evangelizar es un ministerio importantísimo, el más importante de todos. Y entonces esa persona en su corazón realmente no quiere, pero uno desde el púlpito le asigna que sí, y la persona se carga con un llamado que no siente y comienza a desarrollar un supuesto llamado de evangelismo cuando Dios de pronto llamó a esa persona a la oración, a la intercesión, a la guerra espiritual, otras cosas diferentes, y la persona comienza a fluir porque uno le dice desde el púlpito que lo haga y la persona comienza a cometer muchos errores y tropiezos, y por eso vemos a gente, se llama reventada. Una persona reventada es cuando hizo mucha fuerza en algo que no quería. Es decir, te metiste en un llamado que no era el tuyo, pero alguien te dijo que era tu llamado. Eso es peligrosísimo. Y yo quiero hoy puntualmente hablar acerca de que yo asigné a muchas personas en el otro ministerio. ¿Por qué lo hice? Por emociones, muchas veces porque me caían bien o porque yo veía en ese momento en esas personas unas cualidades y porque estábamos comenzando la iglesia, el ministerio que Dios me entregó en la ciudad de Bogotá, y queríamos tener un grupo. Entonces muchas veces uno, por tener gente y por ya armar un grupo, cometimos el error de poner a mucha gente en títulos de pastores, de pastoras, de servidores, de servidoras, y cometimos una cantidad de errores, y el Espíritu Santo me ha traído a memoria eso. Y mucha gente que fueron mis mentores me lo dijeron: Pati, el error tuyo fue haber puesto y tú haber dicho que eran pastores, pastoras, profetas, apóstoles, que tenían esos llamados, porque esas personas no los tenían y se creyeron que lo tenían y se montaron encima de ti, y por eso te quisieron aplastar y sacar. Tú cometiste ese error de haber puesto tantas personas en el llamado, en el ministerio. Lo hiciste tal vez porque querías
que ellos fluyeran en un llamado, pero muchos de ellos no tenían ni siquiera un proceso, eran acabados de llegar a la iglesia, muchas de ellas ni siquiera eran cristianas, ni convertidas, ni convertidos, y los pusimos en el púlpito y en diferentes servicios por el solo hecho de querer tener un grupo conformado para ir moviendo la iglesia con un grupo y como darle oportunidad a la gente, como cuando uno dice en una empresa, bueno, dejemos a esta persona servir allí y a este pongámoslo allá, como si fuera una empresa. Y las cosas de Dios son demasiado delicadas y las cosas de Dios no son así por emociones, son con oración. Y es hasta que el Espíritu Santo nos muestre si esa persona tiene ese llamado y tiene la aprobación de Dios primeramente, y la aptitud, la madurez, la aprobación, que se ha dejado formar, si ha pasado procesos, si ya renunció al pecado, cómo viene, de dónde viene, de qué iglesia salió, cómo salió de la otra iglesia, hacerle como una investigación a esa persona antes de ponerla uno a servir donde uno tiene su ministerio o su iglesia. Y nosotros cometimos el error de dejar a mucha gente que llegaba como muy querida, como con muy buenas actitudes, en el sentido de que eran como amables y que uno veía como que la persona era muy amable, entonces uno por amistad y como por amabilidad y como por que en ese momento sintió empatía y agrado por esa persona, las pusimos en muchas cosas que no estaban listas para ellas, y eso fue parte de la razón por la cual el ministerio se vino abajo de muchas formas. Y no es un secreto para nadie. Lo que pasa es que a veces no queremos hablar ciertas cosas para guardar una apariencia, pero nosotros estamos hoy hablando del perfeccionamiento ministerial y de las iglesias y de cómo nosotros tenemos que ser limpios de todas esas cosas. Y el Espíritu Santo de un tiempo para acá me ha traído que yo tengo que quitar con mi propia boca esos llamados que yo puse. ¿Para qué? Para que sobre mí no recaiga una responsabilidad, porque esas personas que se montaron a ese púlpito o a esos servicios no estaban procesadas, no estaban aprobadas, no estaban aptas por Dios. Inclusive en este ministerio al inicio también puse personas que no estaban aptas ni estaban procesadas, yo lo dije en la primera parte, y cometí ese error porque venía como ciega de muchas cosas, pero el Eterno me ha dotado de mucha madurez y he entendido que yo cometí errores. Pero ¿por qué los entendí? Porque el Eterno me lo mostró y me lo hizo saber a través de las bocas de otras personas de madurez espiritual, ya personas que se llaman ancianos y ancianas espiritualmente hablando, no de edad, sino ancianos de madurez espiritual en la iglesia, que son los que guían a las personas y las que ministran a los demás. Y uno de esos varios me dijeron: tu error fue haber puesto gente con títulos a servir, cuando ellos y ellas no tenían esos títulos ante Dios, ni tenían esa capacidad de ese servicio. Y eso fue para mí como un despertar, porque yo dije, en verdad que sí, y yo hoy quiero cancelar, y yo hoy quiero romper cualquier servicio, cualquier asignación, cualquier título, cualquier palabra que yo haya dicho que esa persona era pastor, que era pastora, que era apóstol, que era profeta, cualquier asignación que yo haya dicho en ese tiempo, lo haya hecho por amistad, porque queríamos conformar rápido un grupo ministerial. Uno tiene que ser sincero para que cuando uno sea sincero y confiese, eso se rompa. Y eso ha venido dándome vueltas en la cabeza y he pensado mucho en eso, de que en verdad yo me puse a asignar y nos pusimos a asignar gente que no estaba lista y se creyeron el cuento de que tenían ese título, y eso fue parte de un error ministerial que uno tiene que solucionar y ser sincero y decir: sí, me equivoqué, cometí estos errores ministeriales, y romper. Entonces, como yo cometí esos errores de asignar, de poner personas, de decir que era una pastora, que era un pastor, que era un apóstol, que era un profeta, y esas personas luego se vinieron en contra mía y, como se dice, me despedazaron,
los mismos a los cuales uno le asigna. ¿Por qué? Porque como no estaban listos para esos llamados y como no habían pasado procesos y como no habían sido cambiados ni transformados ni se habían arrepentido de corazón, ni siquiera tenían un corazón cristiano, entonces obviamente por eso vinieron tantos ataques sobre el ministerio, sobre mi vida. ¿Por qué? Porque háganse de cuenta que es como cuando uno dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, cosas así. Entonces una persona me preguntaba, entonces Patti, ¿qué hay que hacer cuando uno ha asignado a una persona en un ministerio y se equivocó, o lo hizo por amistad, o lo hizo porque daba una buena ofrenda y no lo quería dejar ir? Muchas iglesias hacen eso. Cuando una persona da una buena ofrenda, para no dejarla ir, entonces le ponen un título, le ponen un llamado, le ponen una asignación, le ponen un ministerio para tenerla ahí siempre comprometida y que la persona no se vaya y se vaya al diezmo. Entonces, háganse de cuenta que nosotros hicimos prácticamente muchas cosas parecidas a esas para tener gente y para ir metiendo gente y metiendo gente, y uno tiene que ser honesto porque no es el primer ministerio que hizo eso. Nosotros nos equivocamos, pero yo conozco muchos ministerios que también lo han hecho y se han equivocado, y eso ha sido muy terrible porque la gente misma que se les pone los títulos se vuelven enemigos de uno cuando les pone el título, es decir, se montan encima de uno. Entonces yo hoy quiero cortar, cancelar, eliminar, anular toda palabra que yo haya declarado de llamados, de ministerios, de títulos, de asignaciones, de ministerios, que yo haya dicho con emociones, sin haber orado previamente, sin nosotros haber primero entrado en oración, en ayuno por cada una de esas personas, a ver si el Eterno las estaba aprobando, o era que nosotros en nuestras emociones y nuestras necesidades tal vez de tener gente y público y un grupo y armar una iglesia rápido, nos pusimos a hacer todo ese tipo de cosas. Y no es culpa del Eterno, es culpa de los que guiamos, que estamos muy maduros en la fe todavía y hacemos todo ese tipo de ministerio. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso precisamente hoy? Porque estamos hablando de que este año 2023 es el año 7 del perfeccionamiento ministerial de las iglesias, de los servidores, de las servidoras, de toda persona que tenga un llamamiento, sea cual sea, en la palabra de Dios o que le sirva al Eterno de alguna manera, tiene que revisarse como lo estoy haciendo yo. Yo ya lo hice hace aproximadamente, vengo revisando esa situación hace como medio año, y el Eterno me ha puesto, tú tienes que romper esas palabras, tú tienes que romper esos títulos, esos pergaminos, esas cosas que tú firmaste con tu boca, con tu palabra, con tu voz, y que fueron asignaciones apresuradas por ganar gente y por tener gente, y no habíamos orado por esas personas. Entonces, por eso es que ustedes ven que yo no predico con nadie. Y ustedes dirán, ¿por qué Patti siempre está sola? Por eso precisamente, porque el Eterno ha puesto en mi corazón que no es tener cantidad, es tener calidad. No es tener gente por tener gente. No es predicar con cualquiera por predicar. A mí me han dicho, Patti, invítame a tu programa y yo predico contigo. Y el Eterno me dice, no, la persona no está lista, no está fluyendo en tu nivel, la persona está en otro nivel, y si tú la invitas a fluir en tu nivel, la persona va a estar en el otro nivel y no se van a entender, no va a haber coinonía, que es cuando uno se comprende perfectamente bien con una persona en todas las áreas. Y por eso es que ustedes ven que yo no tengo invitados casi a este programa. Tengo una sola invitada y trabajo con mi hijo Ezequiel Isaías, que él es un niño que desarrolla su ministerio desde los 5 años, y por eso ustedes ven que siempre estoy predicando sola. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho, invítame, pero el Eterno me dice, no está listo, no está lista, no. Entonces es mejor que tú hagas las cosas en obediencia y no que te pongas a fluir por ganar amistades, por quedar bien con los demás, para que te quieran, para que te aprueben, para que vean que tienes gente y que tienes invitados. No necesitamos la aprobación del hombre, necesitamos la aprobación del Eterno, que nos diga que estamos haciendo las cosas bien.
Y este 2023, que realmente es el año del perfeccionamiento ministerial número 7, este es el año 7, entonces va a ser de perfección en todas las áreas. Y yo he venido en un perfeccionamiento ministerial. Voy a remojar acá la palabra. Y que aquí hay personas que están escuchando producciones, están escuchando la prédica, porque es muy importante que todos estemos metidos en la palabra de Dios. Y aquí vemos que no podemos ser niños inmaduros que fluyan en cosas que no son del agrado del Eterno, porque muchas personas, por ganar gente, para que la gente los quiera, dicen cosas que no sean comprometedoras, dicen todo lo que le agrada a la gente y tratan de no decir nada desagradable para no perder público. Pero como este ministerio no está interesado en ganar público o en ganar aprobación humana, entonces se puede decir lo que el Espíritu Santo ponga. La madurez, ¿qué es? Es comer la palabra de Dios, que es la palabra sólida, esa palabra que nos corrige, es la palabra que nos llama la atención, es la palabra que nos ala, como se dice, las orejas, y nos ubica y nos dice cómo es que estamos nosotros caminando. Cuando nosotros predicamos ciertas prédicas, a mucha gente le parece que es que les estamos mandando indirectazos y que les estamos mandando, como se dice, esa prédica a ellos o a ellas. Y el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón que es de acuerdo a la necesidad de las personas que llegan las prédicas. Por ejemplo, hay momentos en que siento, cuando escucho alguna prédica de alguna persona, que el Eterno ponga en mi corazón en ese momento y escucho cierto tema y que se identifica con mi situación y digo, wow, esa persona no sabe de mí, no me conoce, pero me está dando una palabra que está llegando a mi corazón, porque el Eterno conoce tu necesidad y conoce la mía. Y como Él conoce tu necesidad y conoce la mía, nos manda personas que prediquen un mensaje que sea de acuerdo a tu necesidad. Entonces, ¿qué es la madurez? Es aguantar que te corrija. Cuando un niño uno lo corrija, a él no le gusta. Cuando es un niño rebelde, al niño rebelde no le gusta que lo corrija. Y el niño rebelde será un adulto rebelde. ¿Qué es una persona rebelde? Se va en contra de las normas. Una persona rebelde es la que dice que no quiere obedecer. Entonces, cuando uno corrige a un niño y el niño se enoja, es rebelde. Él no le gusta la corrección. Y de hecho a nosotros no nos gusta que nos corrijan, ni que nos llamen la atención. Por ejemplo, cuando estamos en clase y el profesor o la profesora nos llama la atención, nos molesta, no nos gusta, pero es necesario, porque a través de la corrección viene la madurez. Por eso es que los niños tienen que ir al colegio y las niñas y pasar un tiempo largo en esa corrección, en esa formación, porque cuando uno estudia está formándose para algo, para una carrera, para una materia, uno está formándose en algo. Y esto que yo hago es una formación espiritual, es decir, construirte bases internas para que tengas las herramientas para desarrollarte aquí en el mundo, porque aquí en el mundo hay retos. Todos vivimos con diferentes situaciones y tenemos cargas de diferentes formas. Y la palabra de Dios es la que nos fortalece como una columna que no deja que nosotros nos desviemos y nos caigamos al piso cuando vienen las pruebas. Entonces, por eso es que cuando decimos esa persona es madura, ¿cómo sabes que una persona es madura? Número uno, no es chismosa, porque es que cuando una persona es chismosa, sea hombre o sea mujer, no es madura. Hay hombres que ya tienen mucha edad y todavía son inmaduros. Ellos nunca dejaron de ser niños, pero no niños inocentes, sino niños que nunca crecieron espiritualmente, o sea, son inmaduros. ¿Cómo sabemos que una persona es madura? Es una persona que acepta la crítica, que acepta la corrección y no se enoja. Yo recuerdo que a mí me pasó algo que en algún momento, cuando estaba en las mentorías con varias personas, eso me pasó sobre todo muchísimo en el 2016, 17.
como yo estaba en un proceso tan duro, a mí me corregían mucho, de muchas formas, me decían una cosa, me decían la otra, me hacían ver muchas cosas de mi vida, me corregían por un lado, me corregían por el otro, me decían los errores que había cometido, las cosas que, como lo que yo les estoy comentando, que me decían, por qué asignaste, por qué pusiste esos títulos, por qué subiste al púlpito a esas personas, por qué les pusiste esos títulos, por qué los llamabas, por qué los exaltabas, por qué les decían que eran los grandes, los profetas, las pastoras, los apóstoles, los enviados de Dios, ¿por qué pusiste todos esos títulos? Entonces era como una cantidad de información que me llegaba y yo me enojaba. A mí me dolía que me dijeran todo eso porque me estaban diciendo la verdad, y ustedes saben que la verdad duele muchísimo, y cuando a uno le dicen la verdad a uno le duele. ¿Por qué nos duele? Porque nos están sacando un área que no queremos aceptar. Entonces cuando una persona es madura, ¿cómo lo sabes? Porque es una persona que pudo superar la crítica, pudo superar el qué dirán, pudo superar agradarle a la gente. O sea, hay gente que es agradadora de personas. O sea, están aquí en la tierra solo para el me gusta, like, que te aprueben, que le caigas bien a todos. La Biblia no le va a caer bien a todos, porque la Biblia es un libro que corrige, que regaña, que exhorta, que consuela, que dirige, que enseña, que moldea, que transforma, y a mucha gente no le gusta. Entonces, cuando una persona es madura, ¿cómo lo sabes? Primeramente, no es chismosa. ¿Qué es una persona chismosa? Yo pienso que el peor defecto de un hombre es que sea chismoso. ¿Qué es un hombre chismoso? Que se mantenga pendiente de ir a contar historias de otras personas. Un hombre chismoso que hable de su pareja. Un hombre chismoso que hable de los demás. Un hombre chismoso que cuente las intimidades de otras personas, y menos si cuenta de su propia pareja las intimidades. Es chismoso. En un hombre eso se ve horrible, y aquí en Colombia hay un término que se llama el hombre cocinero. O sea, el hombre cocinero es el hombre que se la pasa criticando y contando y llevando cuentos y llevando historias de allá para acá. Y la Biblia habla de la mujer chismosa también. La mujer chismosa es la misma que va de casa en casa, la que se sienta en los quicios, en las puertas, la que se para en la esquina, la que se sienta, como dice Proverbios, la rencillosa, la mujer peleadora, la mujer que es como una hiena, pues, que se ríe. Ustedes saben que las hienas, ese animal tiene una sonrisa que es fastidioso, y todo ese tipo de mujeres se llaman chismosas. ¿Qué es una mujer chismosa? Que no está en su casa, sino en la casa de la vecina, del vecino, contando la vida de los demás. La que está por las ventanas observando quién entró, quién salió, a qué horas entró, a qué hora salió, la vida de los demás. Esa es una persona, ese es un espíritu, es un demonio. Se llama las personas que son murmuradoras. Y la Biblia habla puntual de la mujer chismosa, que la mujer, porque la mujer, nosotras las mujeres, cuando no le servimos a Dios, entonces ¿a quién le servimos? Al diablo, obviamente. Entonces la mujer, como tiene una gran capacidad de hablar, si no usa esas palabras para la oración, las va a usar para ir a llevar chismes de la vecina, del mundo entero, porque hay programas de chismes donde se habla de la vida de los demás. Eso es un espíritu demoníaco, para que sepas. Y la persona madura, ¿cómo detectas una persona madura? Es aplomada, es seria, es una persona que está en su casa, no se mete en la vida de los demás, no está interesada en escuchar la historia de los demás o los chismes de los demás, ni está llevando información de los demás, ni está recibiendo información de nadie. La persona madura no recibe chismes. La persona madura es una persona silenciosa, es una persona de mucha oración, es una persona confiable, es una persona que ya está apta para ejercer un ministerio y es confiable. Ustedes saben que en las iglesias se necesitan personas confiables, se llaman los ancianos, las ancianas, o sea, la gente confiable, a la que se le puede hablar cualquier tema y no se escandaliza, porque ustedes saben que la gente inmadura con cualquier tema se escandaliza. Por ejemplo, una persona inmadura, cuando se le va a hablar de algún tema, digamos, sexual, la persona se escandaliza
y piensa, ay, esta persona porque me está hablando de ese tema sexual, ¿será que a esa persona le gusta esto o aquello de lo que me está hablando? Y no, uno puede proponer algún tema, cualquiera sea, y la persona madura se supone que puede verlo desde un punto de vista en su madurez y hablar de cualquier tema. La persona inmadura no puede hablar de ciertos temas porque para esa persona inmadura esos son temas escandalosos, mayormente la parte sexual. Recuerdo que en algún momento un gran predicador que ya pues su ministerio ha venido en bajo por las cosas que ha hecho él y su esposa, estoy hablando puntualmente de Ana y Guillermo Maldonado. Ellos estaban en un nivel muy alto ministerial y después de un gran escándalo en el ministerio bajaron. Y recuerdo que en algún momento él, dentro de sus conferencias y dentro de sus predicaciones, hablaba que la persona madura puede hablar de cualquier tema, inclusive de la parte sexual, porque es que hay personas que tienen como eso se llama un estigma, ellos tienen como esa parte sexual como guardada y como que ese tema no se toca porque es como un misterio para esas personas por la inmadurez. Nosotros los predicadores podemos hablar de todos los temas y de muchas cosas a todo nivel, pero no quiere decir que si yo hablo de ciertos temas sexuales es porque eso tiene que ver conmigo, o yo fui así, o me gusta tal cosa o tal otra. Uno puede hablar de cualquier cosa. Y la persona madura puede hablar de cualquier tema, sin afectación. ¿Qué es la afectación? Sin sentir perjuicios. Y eso es parte de la madurez. Por ejemplo, cuando uno va a consejería y expone ciertos temas, que hay temas muy fuertes, y uno recibe a esas personas y le cuentan unas cosas terribles que uno dice, esta persona cómo hace eso, cómo practica tal cosa, son cosas terribles. La persona madura escucha, ora, entiende. La persona inmadura escucha, critica y va y cuenta, para que tengas una idea de quién es una persona madura. Yeshua HaMashiach, que es el nombre original en hebreo, Jesucristo el Salvador, él estaba con todo tipo de personas y a él lo criticaban. ¿Quiénes lo criticaban? Los inmaduros. Cuando él se reunía con los ricos, lo criticaban. Cuando él se reunía con los pobres, lo criticaban. Cuando se reunía con las mujeres, lo criticaban. A él lo criticaban en todo momento. ¿Y quiénes lo criticaban? Los inmaduros. Porque los inmaduros son los que están pendientes de la vida de los demás. ¿Para qué? Para poder ir a hablar. Si yo tengo una vida propia, yo no tengo que estar en una ventana vigilando a la vecina, ni al vecino, ni a nadie, para saber qué hace, qué no hace, para ir a contar. Eso lo hace la gente inmadura. La gente inmadura está pendiente de la vida de los demás, de las debilidades de los demás, como se dice, para hacer leña de esa persona, es decir, para volverla a pedazos. Cuando una persona es inmadura, hace todo ese tipo de cosas. Y por eso es que cuando la palabra de Dios dice que los niños son inocentes, se supone que un niño no debe estar haciendo lo malo. Se supone que mientras la mamá está haciendo un trabajo, la mamá, digamos, o el papá está en una situación de ocupado, el niño piensa que nadie lo está viendo, pero la cámara del Eterno lo ve, lo graba y sabe todo del niño. Y la palabra de Dios dice que los niños desde pequeños muestran lo que van a hacer cuando sean grandes. Y por eso la Biblia dice, sean niños en la inocencia, que la inocencia es sin maldad, sin pecado, sin nada oculto, sin estar buscando hacer la maldad. Y dice también, pero no actúen como los niños, es decir, no se queden en la inmadurez, avancen, maduren, perfecciónense, sean aprobados. Y mucha gente dice, no, yo conozco gente que me ha dicho, no es necesario estudiar teología, no es necesario estudiar a Dios no tenemos que estudiarlo, pero la Biblia dice, preséntate como un soldado aprobado. Un soldado que ha ido al ejército está aprobado cuando termina su carrera. ¿Para qué? Para servir a la sociedad y a la comunidad y a la patria. Pero una persona que no se preparó no está aprobada. Un soldado, una persona que nunca ha entrado al ejército, ¿cómo va a servir a la comunidad, a la sociedad, a la patria? No puede porque no tiene las herramientas. Nosotros tenemos que pasar por muchos procesos antes de querer servirle primeramente al Eterno.
Esto no lo podemos hacer de manera olímpica, como muchos que dicen yo puedo servir, yo puedo cantar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y la gente cuando va a las iglesias se sientan en la silla y comienzan a mirar a los que están adelante en el púlpito y piensan yo puedo hacer eso mejor que ella, yo puedo hacer eso mejor que él, y creen que eso es así de olímpica y montan hasta iglesias así de olímpicamente, o sea, de como si fuera un juego, y luego se encuentran con el fuego de Dios que los consume. Y por eso es que tú has visto que muchos ministerios comienzan y nunca acaban. Es decir, comenzaron bien y algunos han terminado bien, como Adrian Rogers, un gran predicador de la palabra de Dios, un testimonio hermoso. Él se casó virgen con su esposa también y siempre estuvo con ella solamente, y hasta que él murió fue fiel a su esposa. Un ministerio de verdad, un ministerio con los requisitos que se necesita para servir a Dios, los requisitos de los diáconos. Santiago, que habla quiénes pueden servir a Dios. Yo tengo una prédica aquí, se las dejo en los enlaces azules, dice quiénes pueden servir a Dios, cuáles son las cualidades para servir a Dios. Eso no es así nomás deportivamente que alguien dice, bueno, ella también predica, entonces yo lo hago. No, Dios te llamó a predicar o Dios te llamó a orar. Otras personas dicen, no, si esa persona puede cantar, yo también puedo cantar. Dios te dio la voz, te dio la unción para cantar en un púlpito o en una congregación, en un grupo, pero si tú te metes, lo puedes hacer en tus fuerzas, pero eso durará muy poquito, porque todo lo que no sea aprobado por Dios se acaba. Entonces, aprobados por Dios, por el Eterno. Cuando nosotros estamos aprobados por el Eterno, así el mundo entero nos desapruebe, el ministerio no se va a acabar porque una persona dice que no. Hay personas que dicen, no, esa persona no tiene ese llamado. No, esa persona no. La persona puede decir que no. Puede desaprobar, como a Jesucristo lo desaprobaban los fariseos y los hipócritas. Los fariseos son los falsos, los hipócritas son los religiosos, los que se creen buenos pero no lo son. Y acusan a los demás que son malos, cuando ellos mismos son los malos. Y en el ministerio de Yeshua, siempre los fariseos y los hipócritas lo desaprobaban. Y le decían que era loco, que era demonio. Le decían que estaba dirigido por el diablo. Le decían muchas cosas ofensivas. Pero Yeshua entendía que no es que él era eso, es que los que decían esas cosas proyectaban lo que ellos mismos eran y tenían sobre la otra persona. Es, por ejemplo, cuando una persona dice, no, es que esa persona tiene tal enfermedad, y la persona realmente no tiene esa enfermedad, pero la que tiene la enfermedad proyecta la enfermedad de esa persona a la otra que está sana. ¿Comprenden? Es como cuando una persona dice, no, es que esa persona es fea. La persona realmente no es fea, todo el mundo ve que es bonita, pero la que es fea proyecta su fealdad sobre la que es bonita. ¿Sí me comprenden? Entonces uno, de lo que habla, de lo que tiene, eso da. Entonces, por ejemplo, si una persona está en un ministerio contaminada, toda la contaminación que tenga se la va a dar a los demás. ¿Por qué? Porque está ahí por un juego. No es que el Eterno la aprobó ni la llamó. Es que uno, para servir al Eterno necesita unas calificaciones. Y las calificaciones las da el proceso. Cuando una persona no ha pasado un proceso, no ha sido molida, no ha sido triturada, no ha sido moldeada por el Eterno, obviamente esa persona, yo invito que si quieres te sientes para que escuches la palabra de Dios, que aquí tenemos un público. Entonces, cuando uno muchas veces está con personas que son inmaduras, ¿cómo conoces a una persona inmadura? Un niño no puede manejar plata, un niño no puede manejar un carro, un niño no puede manejar responsabilidades, un niño no sabe hablar, un niño es muy sensible, cualquier cosa que se le diga al niño, el niño se ofende. ¿Cómo sabes que una persona es inmadura? Porque la persona por cualquier cosa se ofende, por cualquier cosa que alguien diga, así no sea que se la está diciendo a esa persona inmadura, la persona inmadura lo toma como propio, dice, me lo está diciendo a mí, entonces se ofende. ¿Por qué? Porque es inmadura. Se le da un título y la persona con ese título se vuelve ancha y se levanta y se sube
como Nabucodonosor, que se subió en orgullo y ya nadie la puede corregir, ya nadie la puede ministrar, ya nadie le puede decir nada, porque la persona está envanecida. Y uno de los requisitos que dice la palabra de Dios es que no pongan a los neófitos nuevos, sin conocimiento de Dios, no los pongan a servir. No sea que envanecidos, ¿qué significa? Caen en orgullo vano, o sea, se creen algo que no son y cometan todos esos errores. Y por eso yo quiero hoy aprovechar esta prédica. Mire todos los años que han pasado para que yo ministre esta parte, porque es que no es que estoy ministrando esta palabra, no la he ministrado nunca. Lo que yo les cuento al inicio, que me puse a asignar títulos y nos pusimos, porque no solamente yo, sino con la otra persona que yo estaba en el ministerio anterior, en la iglesia que Dios me entregó en Bogotá, nos pusimos a hacer ese tipo de asignaciones y tener un grupo de personas que en su momento sirvieron y después todos de una sola vez se vinieron en contra. Y la mayoría de ellos, todos me despedazaron a mí espiritualmente hablando, porque por eso te digo, la Biblia dice, cría cuervos, te sacarán los ojos. ¿Qué significa? Malos hijos, personas que no tenían un buen corazón y personas que tenían un corazón sin proceso. Y entonces uno los pone, es como cuando una persona pone en la empresa a una persona que no tiene las calificaciones para cierto cargo. Por ejemplo, si una persona no sabe manejar los computadores y las ponemos a manejar los computadores, ¿qué va a hacer? Muchos daños, porque no sabe. Si nosotros ponemos a una persona a cantar sin saber cantar, ¿qué va a hacer? Un desastre. Si ponemos a una persona a predicar, y recuerdo, ya me trae a memoria el Espíritu Santo, algo que hace días también me lo viene ministrando, que en algún momento pusimos mucha gente, ustedes lo pueden ver en el ministerio anterior, mucha gente que estaba en el púlpito, y se subían al púlpito, y no eran yo ni la otra persona con la que yo estaba, sino varias gente diferente, y estaban predicando, y predicaban. Y recuerdo que un día, por amistad también, porque la persona era colaboradora, daba la ofrenda y no sé qué, y un día la pusimos a darle la oportunidad de predicar, y le pregunté antes de subir al púlpito a ella, ¿usted se siente apta, se siente segura, usted se siente que está en paz con Dios, usted siente que tiene una vida correcta delante de Dios para subirse al púlpito? Y me dijo sí, y le dije, ¿usted sus luchas ya las solucionó? Me dijo, sí, yo las solucioné, sus luchas, ya tenía unas luchas sexuales. Y recuerdo que se subió al púlpito, y ustedes pueden ver que hay mucha gente predicando diferente a nosotros, y se subían al púlpito con luchas, con pecados, con manchas, con corazones no correctos, con títulos que no tenían. Cometimos demasiados errores. Y después de un tiempo, cuando se bajó del púlpito y pasaron unos días, me dijo, profeta Pati, la verdad es que usted me hizo una pregunta, que si yo ya había solucionado unas luchas, y yo le dije que sí, pero realmente no las he solucionado. Entonces imagínese, en el momento de subir al púlpito me mintió, me dijo que sí, que ya las había solucionado, y a los días como que fue de redarguida, Dios la redargulló de alguna manera, porque ella sintió que había mentido y me dijo, no las he solucionado. Tenía luchas sexuales con alguien de la misma iglesia, ella tenía como una atracción ahí con un joven. Ella era una señora y tenía una atracción con un joven y no había solucionado esos temas. Entonces tenemos que ser sinceros, cuando nos vamos a montar un púlpito nos tenemos que revisar. Por eso en el altar de bronce, ellos cuando se iban a lavar las manos, el altar, háganse de cuenta que era como un espejo de bronce, y ellos cuando se lavaban las manos por todas partes se podían mirar ellos mismos, y cuando se miraban ellos sabían, porque cuando uno se mira al espejo uno sabe si está bien o si está mal. Por ejemplo, si yo me miro en el espejo sé si el maquillaje está correcto, si el peinado está bien hecho, si yo estoy bien, cómo están mis ojos. Cuando la mirada está turbia es porque hay enojo, cuando la mirada está clara es porque hay paz. Hay muchas formas. Los psicólogos siempre recomiendan que nosotros nos miremos aproximadamente 4 veces al espejo, varias veces el ojo
derecho y el ojo izquierdo, siempre. Varias veces el ojo izquierdo, el derecho en el espejo. ¿Por qué? Porque en los ojos, la Biblia dice que el espejo, el alma, la muestra, la señal de una persona está en los ojos. Es decir, lo que tiene en el corazón. Entonces, ojos malos, corazón malo, ojos malos. Corazón bueno, mirada buena. Entonces, cuando nosotros miramos al espejo, nos estamos viendo cómo estamos, quiénes somos realmente. Por eso es que mucha gente no soporta la mirada, porque cuando uno mira a una persona, le sabe, le conoce, sabe qué hay ahí dentro de esos ojos. Es decir, sus ojos dicen lo que hay en el corazón. Y es muy difícil que una persona pueda engañar a otra, porque la Biblia dice, el espejo del alma son los ojos, es decir, lo que hay adentro se ve por la mirada. Entonces, cuando nosotros nos miramos al espejo, sabemos cómo está nuestra vida delante de Dios y delante de las personas. Y puede ser que ante el mundo podamos actuar, pero ante Dios no. Entonces, cuando nosotros vamos y hacemos este tipo de... Mire que estamos en el año 7, en el año perfeccionamiento ministerial. Yo nunca había hablado de esta parte, que suena como un poquito fuerte, pero es importante sacarla y exponerla. Porque eso va a ser parte de que se limpie mi atmósfera a nivel ministerial, porque yo tengo que reconocer mis errores. Ante Dios ya lo reconocí, pero ante mí misma, escuchándome, me limpio. Y recuerdo que estos mentores, ya señoras y señores de edad, de años, 38 años, casi toda su vida en el ministerio, me lo decían, fue por causa de haber asignado títulos, llamados, ministerios que no tenían esas personas. Y hasta el día de hoy esas personas se creen que tienen esos llamados, y yo hoy quiero cancelar todas esas palabras que yo dije y todos esos títulos que yo puse y todas esas asignaciones ministeriales que declaramos por emoción y por necesidad y por tener gente. Yo hoy cancelo esas palabras, porque esas palabras yo tengo responsabilidad de cancelarlas, porque fueron mis palabras que salieron y que las tengo que volver a tomar con responsabilidad, anulando todo eso que se dijo, porque realmente esas personas no estaban aptas para ninguno de esos llamados. Y cada persona se analiza y se autoobserva y se automira y sabe que no, porque todas ellas, todas fallaron, todas. Y si me escuchan, si se sienten enojados o se sienten enojadas, es porque se les está diciendo una verdad, porque saben que todo eso fue un caos y eso fue una confusión y eso fue todo una, como se dice, un desorden ministerial, porque se tenía poca madurez ministerial para dirigir. Por eso es que la Biblia dice, no quieran ser todos ustedes maestros, porque deben saber que ustedes van a tener responsabilidades y van a dar muchas cuentas a Dios de lo que están enseñando. Entonces yo no quiero tener esa responsabilidad ante el Eterno, que el Señor me diga, pero tú asignaste a aquella y a aquel le dijiste que eras un pastor, a aquel le dijiste que eras un apóstol, a aquel le dijiste que eras un profeta, a aquella le dijiste que eras pastora, y ninguno de ellos tenía calificaciones. Entonces yo hoy ante mi Eterno le pido perdón y quito todas esas palabras y todos esos títulos que se pusieron en el afán. ¿Para qué? Para que mi atmósfera se limpie. ¿Quién nos aprueba? El Eterno. Hay gente que predica en la calle y uno dice, ¿por qué predica ahí? Porque Dios, el Eterno, lo quiso poner ahí, en la calle, hablándole a gente. Y esa persona ama eso que hace. Se llama evangelismo, hablar en las calles. A mí me han invitado, me han dicho, Pati, vámonos con un micrófono y un parlante y tú predicas. Pero hay un grupito que se llaman los evangelistas, pues no se llaman así, sino que son evangelistas y compiten quién predica mejor. Entonces a mí me invitaron a que yo predicara con ellos y con ellas en la calle. Yo dije, no lo voy a hacer, porque si la motivación es a ver quién es el mejor y quién trae más gente y quién... No, yo no lo voy a hacer. Mi llamamiento no es ese. Mi llamamiento es este que yo tengo acá, enseñar la palabra profética, palabras. Estas son prédicas profundas, no son prédicas
vanas, ni son prédicas superficiales, que son esas prédicas que son de cepillito y de que Dios te bendice, que el Señor te dará mucho y que el Señor solamente palabras bonitas. No, estas prédicas son profundas, estas prédicas son de formación ministerial. ¿Por qué? Porque yo ya fui formada en el ministerio y tuve que pasar por muchos errores para poder aprender a tener una vida ministerial que le agrade a Dios, porque yo no nací aprendida, ni yo era esta mujer que ustedes ven ahora. Yo siempre he querido servir al Eterno, siempre, la mayoría de mi vida siempre he estado en los caminos de Dios. Yo estuve en un tiempo en el mundo, eso fue en mi adolescencia. Ustedes saben que uno cuando es adolescente viene esa etapa que es como complicada, pero la mayoría de mi vida ha sido en el camino del Eterno, siempre, la mayoría de mi vida. Ahorita estoy en el mundo artístico, que ustedes saben que yo soy cantante, soy modelo y soy presentadora de televisión en el mundo artístico, pero mi llamamiento, que amo y que es lo principal, es la palabra de Dios. Yo ya tengo esa claridad. No espero aprobación de nadie. No espero que me digas que yo predico lindo, que como hablo de bien, que como canto de hermoso. Yo no espero nada de eso. A mí me mandan comentarios, ustedes los pueden ver aquí en este canal y en el otro canal de UNBJ Televisión. Me mandan muchos mensajes bonitos. Cuando canto, a la gente le gusta mucho cuando canto. Si ustedes ven los views, las vistas de cuando canto, a la gente le gusta mucho mi voz cuando canto, sea en la palabra o sea en el otro género de música romántica y música en inglés y en español. A la gente le gusta mucho mi voz, pero yo no espero nada, ni que tú me apruebes, ni que me digas que tengo linda voz o que predico lindo, o que me apruebes la ropa o el pelo o el maquillaje. Yo no espero nada de ti, nada, en absoluto. Todo lo espero de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él es finalmente el que me llamó, el que me aprueba, el que me califica y el que me da la recompensa. La carrera. Estamos en una carrera que se llama la carrera de la vida eterna. Todos los días estamos corriendo un poquito más. Cuando tú vences un pecado, vences y caminas un poco más cada día. Es como cuando uno camina todos los días hizo ejercicio. Es decir, estamos en una carrera espiritual. Cada día es como si tú caminaras espiritualmente. Cada día es como si tú tejieras tu propio vestido espiritual con las obras buenas, porque si tú en un día cometes 3 pecados, fueron 3 hilos menos que le pusiste a tu vestuario, si lo vemos a nivel de hilos, como las blusas, como la ropa, que es con hilos. Cuando tú cometes pecado, tú ese día no tejiste tu vestido espiritual, porque pecaste. ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios sabiendo que lo que estás haciendo es pecado. Y gente sabe que está pecando y no le importa. ¿Por qué? Porque no respetan al Eterno. Es como cuando uno le dice al hijo, no haga cierta cosa y él la sigue haciendo, es porque él no respeta al Eterno ni respeta la autoridad de los padres. Por eso no le da temor actuar contra las leyes de Dios y de los padres. Nosotros tenemos esta carrera. Cada día yo quiero ser mejor. No para ti, sino para el Eterno. Porque el Eterno me ha dado un carácter muy definido a partir de todos los procesos duros que he venido pasando casi toda mi vida. No espero que me aprueben, no espero que si te gusto o no te gusto, si te parece o no te parece, si te gusta mi forma o no te gusta. Yo no espero nada de la audiencia, yo espero todo de mi Padre Celestial. Y creo que el éxito de este ministerio ha sido que me presentaba ante ustedes tal cual soy, inclusive en medio de mis procesos. Ustedes muchos saben que yo hice muchos procesos en cámaras, pasé muchos procesos frente a cámaras, es decir, todos mis procesos estaban frente a cámaras. Y ahorita ya me siento tranquila, ahorita ya me siento yo, mi esencia, lo que soy yo, Claudia, Patricia, mi nombre artístico, Patti Ramos, mi nombre cantante, yo me llamo Claudia de Colombia.
Yo soy yo, la que ustedes ven soy yo. No quiero pretender ser como nadie, ni copiar a nadie, ni parecerme a nadie, ni vestirme como nadie, ni peinarme, ni ser como nadie. Yo soy yo, mi esencia, y amo mi esencia. Me amo mi cuerpo, no quiero pretender ser como nadie, ni parecer, ni querer agradarle a nadie, porque ustedes saben que muchas mujeres se operan con el único objetivo de agradarle a los hombres. Mujeres se operan el cuerpo y se hacen toda clase de cosas para agradarle a los hombres. Aunque ellas sufran y aunque a ellas no les guste su apariencia física, lo hacen para agradarle a los hombres. Pero en mi caso personal, yo no busco agradarle ni a hombres ni a mujeres, sino al Eterno. Y creo que ese es un ministerio que es validado por el Eterno, cuando es transparente, cuando es un ministerio no esperando nada a cambio, cuando es un ministerio que busca la satisfacción del Eterno y no la satisfacción humana, ni la satisfacción propia mía, que esté esperando que alguien me aplauda, no. Hago todo esto porque amo al Eterno, y si no, no lo hiciera. Y sigo en el mundo artístico porque el Eterno me ha puesto ahí cumpliendo misiones. Yo estoy cumpliendo misiones en el mundo artístico, pero sigo acá, y mi corazón es de aquí, de la palabra. Señales de madurez y perfeccionamiento ministerial. Busca las cosas de lo alto. Ya no está buscando la añadidura, sino la eternidad. Buscar la casa que está arriba. Siempre le digo a mis hijos, mire el cielo, y el cielo es tu casa. Esa es tu casa verdadera, arriba, en lo alto. Porque las cosas de aquí son pasajeras. Las cosas que da el mundo son por un poquito de tiempo. La fama dura un poco, la belleza dura un poco, el dinero dura otro poco, los hijos crecen y se van, la pareja puede ser que un día te quiera, al otro día te abandona. Todo es temporal, pero lo eterno, lo de Dios es eterno, no se acaba. Trabajar para el Eterno. ¿Cuál es el mejor trabajo? El mejor trabajo no es una empresa. No quiere decir que si tú trabajas en una empresa estás cometiendo un error. Pero el mejor trabajo es la palabra de Dios. A mí personas me dicen, Pati, entonces cuando tú llegues a tu vejez, ¿qué? Digo, la Biblia dice, los cuidaré hasta que tengan canas. Significa, cuando lleguen a ancianos, yo estaré con ustedes y los seguiré cuidando como los he cuidado desde que nacieron. Mi confianza es esa. Yo no le tengo miedo a la vejez, ni a la edad. Hay gente que tiene un problema con la edad, es horrible. Entre más años uno cumpla, entre más vive, entre más años uno tenga, eso se llama experiencia acumulada. Y creo que cuando yo sea una viejita, si el Eterno me permite llegar a la vejez, voy a ser una viejita hermosa, una viejita elegante, bonita, fina, concreta, madura, directa, agradable, bonita, como es mi mamá. Mi mamá es una mujer muy agradable. Y a mí no me da miedo que las arrugas, que el cuerpo, que la gordura, que si tengo la cintura pequeña o la tengo grande o cómo esté el cuerpo. A mí no me preocupa nada de eso. Y a mí la gente me admira, pero creo que me admiran por lo que soy. No por lo que aparento y quiero tratar de ser, sino por la esencia. Y eso es una señal de madurez. Buscar lo de arriba, lo de lo alto, lo eterno. Reconocer la fragilidad. Nosotros somos como un vaso. Si nos caemos nos podemos quebrar una pierna, un brazo. Somos demasiado frágiles. Somos temporales. Hoy estamos aquí, mañana no. Como la flor. Hoy muy linda. Mañana puede ser que ya no esté aquí en este plano terrenal. Yo no le tengo miedo a la muerte. He aclarado que el mejor momento es cuando uno muere. Pero muere en Cristo, obviamente. He visualizado la muerte, he visualizado cómo será morir. Debe ser un momento hermoso, porque no le tengo miedo a la muerte. Es el mejor lugar para descansar, en los brazos de nuestro Padre Celestial. Reconocer que somos frágiles. Hoy estamos aquí, mañana ya no. Hoy tenemos algo, ya mañana no lo tenemos. Somos pasajeros como la flor.
la flor está muy linda en el árbol o en el prado, y al otro día uno pasa y ya no está la flor. Se cayó, la arrancaron, murió, muchas cosas. Nosotros somos como las flores son hermosas, las flores son, las flores simbolizan la belleza del Eterno. Por eso es que Él las puso en todas partes, porque significa la belleza, la estética del Eterno. Dice que ni Salomón se vestía con esa ropa tan hermosa que se ponen las flores. Porque si tú tocas la textura, cuando voy por los campos o con Ezequiel, siempre le digo, mi amor, venga, ven, toca esta flor. Tócala con delicadeza, no la rompas. Y él dice, ay mami, tan suave. Le dije, ni Salomón tenía, con tanto dinero, nunca se vistió con un vestido de flor. Una textura absolutamente espectacular y natural. Entonces nosotros somos barro moldeable. Hay unos barros que no se dejan moldear, otros nunca han sido moldeados y otros ya el Eterno nos ha moldeado y nos ha embellecido, que es cuando la gente dice, wow, esa persona pasó por cosas duras, pero el Eterno la sacó. Les pongo como referencia a Yuri, la cantante. Ella también está en el mundo artístico y el testimonio de ella es impresionante. Cantantes famosos, cantantes hombres y mujeres famosas, cómo el Eterno los cambió y los transformó, gente de la farándula. El Eterno puede cambiar cualquier corazón, pero ¿de qué depende? Si tú te dejas moldear como el barro. El barro necesita moldeo, necesita forma, y el Eterno es experto en moldear, llevarnos a la casa del alfarero y hacer la obra que tiene que hacer el alfarero con el barro. Nosotros somos barro en las manos del Eterno, y cuando Él nos forma es hermoso el resultado, y es allí cuando la gente se queda impactada y dice, wow, esa persona pasó por cosas muy duras, pero mírela ahorita el Eterno cómo la usa, como por ejemplo a Yuri, la cantante, a la que le mando saludos desde acá. Besitos, abrazos, shalom, shalom. Y a su esposo Rodrigo también les mando saludos desde Colombia. Ellos también siguen este ministerio. Reconocer la fragilidad. Somos vasos de honra y también de deshonra. ¿Qué es un vaso de honra? Que Dios te pueda usar. ¿Y qué es un vaso de deshonra? Que nunca Dios te pueda usar porque no estás limpio, porque eres una persona contaminada. Y cuando uno tiene un vaso que está sucio, no le puede meter nada a ese vaso, porque todo lo que entre a ese vaso se va a contaminar. Hay personas que nunca se limpian, que nunca se dejan procesar, que siempre están contaminadas con el pecado, son rebeldes, no se dejan formar como el alfarero quiere, sino que ellos se quedan en su forma natural. Y hay gente que dice, yo nunca cambiaré, entonces se quedan en barro, pero no moldeados, sino se quedan, esa vasija se echa a perder. O sea, esa alma que Dios creó en el vientre de la madre, que es un ser humano bonito que Dios creó, nunca dejó que el Eterno la cambiara y la transformara, y la persona se quedó tal cual es, con su pecado, con su rebeldía, con su forma de ser, y nunca le sirvió al Eterno. Entonces son vasos de deshonra, o sea, como cuando uno dice, esa persona no le sirvió ni a Dios ni al mundo, ¿sí? Vasos de deshonra. Y somos, cada uno va en su carrera. Yo llevo una velocidad, este lleva otra velocidad, esta lleva otra velocidad, unos ya van adelante, otros ya ganaron, otros no han ganado, otros vamos en un proceso. Mi proceso y mi velocidad no es la tuya. Yo ya llevo una dimensión, y próximamente, y les invito, que el día 25 de enero a las 7 de la noche vendremos implementando nuevas cosas, como el Eterno nos ponga, paso a paso. Es mejor dar un paso a la vez firme que no dar muchos y cometer, como se los dije, más errores. Es mejor dar un paso, y he aprendido a dar un paso a la vez firme. No muchas cosas, pero que salgan mal. Entonces, lo que les quiero contar es que cada uno está en su proceso. Y por eso es que ustedes ven que nosotros en este ministerio ya no utilizamos el águila. Y ustedes dirán, ¿por qué ya el águila esta que aparece en Mujer de Dios vuelve a casa, y en este ministerio de Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, el águila es simbólica y está en la Biblia muchas veces y significan cosas espirituales?
pero el Eterno también me puso una palabra y me habló que ya ese símbolo del águila no estaría más en el ministerio, porque eso fue una temporada de un proceso diferente al que estoy ahora. Entonces probablemente ustedes ya no van a volver a ver esa águila en este ministerio, porque ya fue un proceso anterior, sino que ya vendrán otras cosas diferentes. Pero eso lo verán mañana a las 7 de la noche en nuestros dos canales, esos estrenos de esos cambios que vendrán para estos canales. Y ya para finalizar, ¿qué es una persona perfecta, madura? Es como cuando una mujer le pide al Eterno, cuando le pedimos al Eterno, Padre, quiero ser perfecta. Yo buscaba mucho la perfección, a mí me gustaba muchísimo la perfección. Yo recuerdo que a mí me gustaba que todo saliera perfecto. Y un día yo entendí, y alguien me lo dijo, Pati, es que tú no eres perfecta. Y a mí me daba de todo que me dijeran eso. Porque yo decía, pero yo quiero que todo sea perfecto. Y no, por mucho que uno quiera ser perfecto, nunca lo es. Y entendí que la perfección realmente es madurez. Cuando uno ya es maduro, puede escuchar lo que sea y ya nada lo afecta. A mí ya nada me afecta de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hacen, de lo que dicen, ya nada me afecta, porque entendí que mi nivel subió bastante el año pasado y este comienzo de este año. Entendí que yo ya no estaba en una dimensión, sino que ya había subido a otra más alta. Entonces que ya a mí nada me afecta, ni lo que dicen ni lo que hacen. Estoy en otra dimensión. ¿Qué es una dimensión? Un nivel, un lugar más alto. Hay una adoración que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Bueno, luego se las canto. Así es, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesucristo. Ese es el lugar más alto de nosotros. Entonces, cuando tú ya maduras, cuando ya tú eres aprobado, perfeccionado, cuando pasaste el proceso, cuando ya pasaste las pruebas, cuando ya te trituró el Eterno, cuando ya te moldeó como el barro, cuando ya te pasó por muchas partes, cuando te pasó y te purificó por el fuego, las pruebas más duras, cuando te hizo vivir toda clase de cosas, ya eres un vaso de honra para brillar y para que su gloria se manifieste en ti. Eso es ser una persona perfeccionada en el ministerio. Poder estar enfrente de cualquier persona y sentir que ya lo pasado, como se dice, ya no existe. Ya existe la nueva vida de Jesucristo. Por eso es que este ministerio se llama Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ, que son las iniciales, y el otro canal UNBJ Televisión. Y también tenemos, recuerda, estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en YouTube como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC, y vienen nuevas sorpresas para todos ustedes. Y hoy me despido con este tema, la segunda parte de 2023, el año del perfeccionamiento de las iglesias, de los ministerios, de las personas y de los servidores, y qué es la madurez espiritual y ministerial. Yo soy Pati Ramos y les hablé desde nuestro canal de UNBJ Teoterapias, predicaciones de la palabra profética, y nos vemos el 25 de enero a las 7 de la noche para esos nuevos cambios que vienen en nuestros canales. Y recuerda que el Señor Jesucristo te ama muchísimo y nosotros también. Shalom, shalom para todos y hasta pronto.